Uno de los temas más complejos y que más recorrido puede tener a la hora de trabajar es la herramienta Fibonacci. Fibonacci no es que sea una herramienta compleja en su uso, pero sí es una herramienta con diversas formas de aplicarla. Yo, como siempre, voy a daros mi opinión de cómo se debería de usar, porque veo, bajo mi punto de vista, malos usos de esta herramienta. Usos que considero que son básicos y esenciales. Para poder utilizar Fibonacci, considero que ya sabéis que yo me fijo siempre en el concepto de fractal. Y como cuando estamos trabajando Fibonacci lo que medimos no es ni más ni menos que fractales, hay que tener clarísimo ese concepto de fractal. Es decir, no podemos medir un movimiento de cualquier forma mediante Fibonacci. Está claro que cada uno tendrá sus usos, sus formas, sus conceptos, pero considero que como la fractalidad no tiene discusión, hay que tener clarísimo qué fractales podemos medir y qué fractales no deberíamos de medir con Fibonacci. Os pongo dos ejemplos muy básicos y partimos de la base, ¿no? Partimos de la base de lo que es el concepto de fractal. Ya he hablado mucho de este tema. Tenemos claro que el fractal es un impulso y un retroceso que mientras el precio no supere ese nivel, no podemos decir que estamos en el impulso del siguiente fractal. Por tanto, a la hora de tener claro este concepto de desde dónde deberíamos de iniciar nuestras mediciones de Fibonacci, para poder medir esos retrocesos principalmente, tenemos que entender algo, que todo lo que sucede en este proceso de superación de máximos, en este caso, podemos tener diferentes formas de retroceso, muy diferentes formas de retroceso, muy diferentes, completamente distintas. Pero tenemos que entender algo fundamental. Mientras no se produce este impulso y la superación de ese nivel, tenemos que entender que estamos en el proceso de retroceso. Pero también tenemos que tener claro que mientras no se produzca el impulso del siguiente fractal, este retroceso que tenemos actualmente aquí, no podemos decir que es el punto bajo de ese retroceso, porque el precio podría seguir haciendo retrocesos más bajos. Me da igual la medida que pueda tener este retroceso. El concepto sigue siendo el mismo. Me da igual que sea un retroceso pequeño o un retroceso grande. Mientras no tengamos ese concepto, yo no puedo decir que este nivel es correcto. Yo no puedo empezar a medir nada desde esos niveles para tener una medición correcta. El problema que yo detecto, y que es por el cual yo hago este vídeo, es que utilizamos puntos dentro de estos procesos correctivos que se nos producen, tanto ahí como, por ejemplo, pudiera ser este ejemplo. Hay un concepto que yo considero que está equivocado, que muchas veces cuando el precio sale de ese retroceso e impulsa de nuevo, como puede ser aquí, en donde tenemos la salida, digamos, del precio de ese proceso correctivo, mucha gente, a la hora de estar midiendo retrocesos, y con un concepto que no entiendo muy bien por qué, en donde se dice el movimiento se ha iniciado desde aquí, porque es desde ahí desde donde se produce ese gran impulso del precio. O como por ejemplo, desde aquí. Es desde este nivel donde efectivamente se produce el gran impulso que tenemos posterior. Pero tenemos, si estamos utilizando ese concepto de fractal, tenemos que tener en cuenta lo que es el concepto de fractal. Señores, cualquier medición que yo pudiera hacer de este proceso correctivo, tenemos que entender que a mí me da igual desde dónde se ha producido realmente el impulso visualmente. Está claro que desde ese pequeño mínimo o desde ese pequeño mínimo se produce esa salida
digamos, del retroceso, sí. Pero ojo, una vez que tenemos el proceso correctivo finalizado, tenemos que entender que solo podemos estar midiendo desde el punto más bajo o el punto más alto, dependiendo de cómo fuera el retroceso, si bajista o alcista. Solo podemos estar cogiendo mediciones de Fibonacci desde el punto más bajo de ese fractal. Este nivel no vale para medir retrocesos y este nivel no vale para medir retrocesos. Tenemos que entender este concepto. Es lo mismo que si nos hace un impulso limpio, es decir, con retrocesos que no se prolongan demasiado en el tiempo, como pudiera ser aquí. Todos estaríamos midiendo desde este nivel, aquí no hay ninguna duda. Pero cuando tenemos procesos correctivos largos en tiempo, tenemos que entender este concepto. No entiendo muy bien por qué medimos desde ahí, o no entiendo muy bien, no sé cuál es el motivo, excepto que sí, visualmente sale de aquí, pero el proceso correctivo ya, el proceso impulsivo, mejor dicho, ya se inició desde estos niveles. Es el punto más bajo del retroceso. Cualquier medición de Fibonacci que pudiéramos hacer, hay que hacerlo con el movimiento completo. No deberíamos de estar midiendo nada ni desde ahí, ni por supuesto tampoco desde aquí. Es el mismo caso, me da igual como sea. No debería de estar midiendo nada desde ahí, y por el contrario, debería de estar midiendo todo desde aquí. Por eso cuidado con ese concepto de visualmente el precio se dispara desde aquí y por tanto debo de medir desde ese nivel. Yo considero que esto es equivocado, simplemente por el puro concepto de fractalidad. Hay que entender dónde está ese punto de origen del movimiento. Hay que entender, está en un proceso correctivo de donde solo sirve el punto más bajo en este caso. Como digo, es un tema complejo, es un tema que pudiéramos darle muchas versiones, por supuesto, pero hombre, considero que hay que buscar argumentos un poco más sólidos a la hora de decir, no, trazo desde aquí porque es desde aquí desde donde visualmente se genera el impulso. Hay que mirar más a fondo dónde se está produciendo ese nivel. Considero que es un argumento débil, no digo que no pueda ser útil, cada uno sacará sus propias conclusiones, pero el concepto de fractal es indiscutible, ¿de acuerdo? Como siempre, es otra perspectiva para que podáis tener en cuenta y simplemente tener diferentes opciones a la hora de aplicarlo. Nada más, un saludo.